Buenos días. Estaremos tratando el día de hoy un tema muy importante, crucial definitivamente para la época moderna, y es el tema de riesgo coronario, que equivale a decir a riesgo aterosclerótico o a riesgo de enfermedad cardiovascular. Hemos dividido esta presentación en 4 módulos de aproximadamente 20 minutos. Los invitamos a que los vean porque van a tener una información muy importante del problema en Guatemala y en general. Primeramente trataremos un breve marco teórico de definición, luego los estudios realizados en Guatemala, que es muy importante que ustedes sepan con detalle los esfuerzos que ha hecho la comunidad médica del país por definir el problema, y luego profundización en factores claves. Es lo que usted hace hora a hora y día a día lo que determinará a largo plazo el estado de su salud. Si usted se enferma, con qué usted se enferma y tal vez de qué usted morirá. Esta frase la acuñó hace más de 30 años el doctor Henry D. McIntosh. ¿Qué es el riesgo coronario? Es la probabilidad de una persona de sostener un evento coronario en un espacio de tiempo de 10 años. Existen varios métodos, sin embargo, tienen en común el efecto sumatorio de los factores de riesgo, siendo estos los principales: el sexo, el tabaquismo, la dislipidemia o trastorno de las grasas de la sangre, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, el estrés, la historia familiar o genética, muy importante para esta enfermedad, la vida sedentaria y la edad del paciente. La enfermedad aterosclerótica del corazón es un continuum que podemos conceptualizarlo desde la concepción hasta la muerte. Sus síntomas están relacionados al grado de obstrucción y reducción crónica del flujo, aguda o crónica, del flujo coronario, y al estado funcional de sus arterias, íntima y endotelio. Los diversos tratamientos que existen modifican paliativamente el proceso, no lo curan. La enfermedad coronaria se instala de una manera sutil y progresiva, a diferente paso en cada persona. Con gran frecuencia el primer síntoma es la muerte súbita, y esto es lo que debemos de prevenir. No podemos hablar de riesgo coronario o tratar este tema sin hablar de disfunción endotelial. Es muy importante. La disfunción endotelial existe en todas las personas, en mayor o menor grado, y podemos definirlo como una enfermedad de la capa monocelular íntima de las arterias que conduce a la imposibilidad de las pequeñas arteriolas a vasodilatarse cuando es necesario. El endotelio cubre el interior de todos los vasos del cuerpo, y en el ser humano el cuerpo contiene un trillón de células endoteliales que pesan más o menos 100 gramos y cubren una superficie de 3.000 metros cuadrados. Constituye el endotelio un órgano que equivale a una interfase dinámica con todos los órganos del cuerpo. Dentro de las funciones del endotelio, que son múltiples, podemos sumarizar las siguientes: regula el tono vascular, regula el tráfico de nutrientes y células, mantiene la fluidez de la sangre, mantiene el balance entre procoagulantes y anticoagulantes endovasculares, guarda el balance entre mediadores pro y antiinflamatorios, actúa en la formación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis, dirige el desarrollo de los órganos, participa en la inmunidad innata y adquirida, interactúa con las células sanguíneas, está sometido a apoptosis programada, es decir, la muerte programada de las células, presenta heterogeneidad fenotípica y responde a múltiples estímulos y varía en diferentes lechos vasculares. El endotelio vascular produce óxido nítrico. El estímulo más importante para la síntesis de óxido nítrico, o NO, es el estrés de frote o shear stress producido por el flujo, o lo que se conoce en estímulo endotelial como vasodilatación mediada por flujo, BMF, vasodilatación mediada por flujo. Estímulos químicos como la acetilcolina, la histamina, la trombina, la serotonina, el difosfato de adenosina, la bradiquinina y la norepinefrina pueden estimular la síntesis y la salida de óxido nítrico. Estos agonistas pueden resultar en vasorelajación si el endotelio se encuentra intacto, pero pueden resultar en vasoconstricción en endotelio alterado. La disfunción endotelial
o la disfunción del endotelio precede por muchos años a la enfermedad macroscópica vascular y su detección temprana tiene valor en la estimación del riesgo coronario y en la prevención de los eventos cardiovasculares. Existen muchos métodos de investigación para determinar el grado de disfunción endotelial. El más empleado y clínicamente válido para su uso práctico no invasivo es la medición del flujo braquial como resultado de la producción de óxido nítrico en respuesta al estímulo de la fuerza de roce o shear stress mediada por flujo. Evaluación de la disfunción endotelial. El examen se realiza practicando un ultrasonido de la arteria braquial que se acepta como representante de la función endotelial macrovascular periférica. Luego de la compresión de la arteria por un mango de presión externa por 5 minutos, al soltar se produce un incremento de flujo en la arteria braquial o shear stress, mediado por la producción de óxido nítrico. Se mide entonces la dilatación arterial mediada por el incremento de flujo y se compara el diámetro de la arteria y el aumento de la velocidad, y el resultado se expresa en porcentaje del cambio de los parámetros basales. ¿Qué importancia tiene la medición del flujo arterial? Estudios clínicos han demostrado que el FMD anormal, o sea, la hipoproducción de vasodilatación por baja liberación de óxido nítrico, se asocia al incremento de eventos cardiovasculares. Datos de metaanálisis presentan información de que el FMD puede usarse como un factor predictivo independiente como indicador de pronóstico. En el periodo de 5 años posteriores aumenta el riesgo cardiovascular en pacientes con otros factores de riesgo y ofrece valor de estratificación aditivo a los otros factores de riesgo y a la estratificación del riesgo cardiovascular. Hablemos ahora de la placa ateromatosa, que es la culpable de todos los eventos cardio- y cerebrovasculares. Entonces tenemos que hablar de dos tipos de placa, la placa estable y la placa vulnerable. En esta diapositiva encuentran en la parte superior izquierda el dibujo de una placa vulnerable. Una placa vulnerable se caracteriza porque tiene un cuerpo lípido o lipid core muy intenso, grande, y tiene una capa fibrosa que está débil en las partes, en los extremos, y una capa fibrosa media. Por el contrario, en la parte inferior de esta diapositiva ven una placa estable. Esta tiene un core lípido o un cuerpo lípido reducido y una capa fibrosa sumamente gruesa y estable. La mayor parte de eventos se producen por la ruptura de los hombros o las partes inicial y final de la placa vulnerable, que no está todavía bien cimentada, y se rompe y produce la liberación de elementos trombogénicos que acumulan a las plaquetas e inician el trombo. Es muy importante este concepto porque la mayor parte de infartos se producen en placas vulnerables menores del 10 o 20% del lumen de la arteria. Acá tienen el ejemplo muy antiguo. Este es de un libro editado por el doctor Eugene Braunwald en 1974, pero que nos demuestra a perfección lo que estamos hablando. Ven al lado derecho de ustedes de la diapositiva una placa estable muy antigua. En la parte superior ven un material que tiene refringencia porque tiene cristales de colesterol. Es un cuerpo lípido muy antiguo, tiene una capa fibrosa al medio sumamente gruesa y estable, y al centro un trombo, que fue el que produjo el infarto. Mientras que al lado derecho de ustedes o al lado izquierdo de la diapositiva ven una placa vulnerable en la cual no está bien formada la capa fibrosa y hay un cuerpo lípido que en este caso se tiñe de rojo por el tipo de coloración, muy intenso, muy fresco. El término placa vulnerable hace referencia a aquella placa ateromatosa coronaria muy propensa a romperse y a producir síntomas. Estos síntomas son angina, infarto al miocardio o síndrome coronario agudo. La placa vulnerable se encuentra estrechamente relacionada al sujeto vulnerable, que es aquel con mayor riesgo coronario. El sujeto que tiene mayor elementos de riesgo coronario, el sujeto descuidado que no ha tomado cuidado de su salud.
Entonces debemos de saber, a mayor riesgo, mayor vulnerabilidad. Las enfermedades cardíacas más frecuentes en Guatemala son la enfermedad cardiovascular hipertensiva, la hipertensión arterial, la enfermedad aterosclerótica del corazón y, por último, las secuelas de la fiebre reumática aguda. Con esta información hemos terminado la parte introductoria al tema de riesgo coronario. Vamos a continuar en el siguiente módulo con la parte epidemiológica.